Bueno, pues vamos a dar inicio al cierre del seminario del trastorno psicosomático. Vamos a hacer un breve resumen para luego pasar a revisar el artículo de hoy sobre las bases del self en el cuerpo. Bueno, entonces, en su artículo o su conferencia del trastorno psicosomático, una de las cosas que vimos es que el trastorno psicosomático no es un diagnóstico clínico, ¿verdad? No es que si tiene asma o eczema o colitis, ¿no? Entonces es un trastorno psicosomático y eso es importante porque generalmente solemos hacerlo así. No es un diagnóstico clínico, sino es un diagnóstico intrapsíquico. De hecho, ahora vamos a ver con los casos que el diagnóstico se hace en la consulta terapéutica o no se basa en los datos, en los hechos, en la conducta, sino en lo que sucede en la consulta terapéutica. Después también fuimos viendo los recuerdos del nacimiento y también en trastornos psicosomáticos, que hay una escisión en la organización del yo, self, que es compleja y otra que es sencilla. Cuando estamos en esta escisión en la organización del yo, podríamos pensar que hay estos núcleos del yo fuerte, ¿sí? Diferentes núcleos del yo fuerte en el trastorno psicosomático. Lo difícil o lo débil es la integración hacia una organización total del yo, que sería pasar a la fase depresiva. Entonces, el trastorno psicosomático lo podemos ubicar como estos núcleos fuertes del yo que no han podido integrarse en una organización total del yo. Entonces, si ubicamos una fase de integración, no integración, podríamos pensar que si hay un ambiente atacante, donde el infante nunca ha podido existir, sino que ha vivido reaccionando permanentemente, entonces va a estar en un nivel de agonías innombrables. Después, si pensamos que hay un ambiente impredecible, ¿sí? Que a veces es bueno, a veces es malo, entonces podríamos pensar que puede suceder estos núcleos del yo fuertes, ¿no? Como un trastorno psicosomático. La mente funciona por su cuenta, ciertas sensorialidades o predominio de sensorialidad como la mirada o como la sonoridad o como el equilibrio forman el centro del self, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es el miedo al derrumbe. Estos casos y este trabajo es el miedo al derrumbe y vamos a ir viendo por qué. Aquí vamos a pensar que ya hay una integración hacia la organización total del yo y vamos a ver por qué es miedo al derrumbe. ¿Se acuerdan que vimos en su trabajo de la mente y su relación con el psiquesoma del año del 49, que fue antes, publicado antes que Objetos y Fenómenos Transicionales del 51, que la mente, ¿qué hace la mente? La mente ayuda cuando hay fallas de la madre. Naturalmente hay fallas naturales, entonces, ¿qué hace el bebé? La mente del bebé en la fase depresiva funciona para suplir las fallas de la madre, ¿no? Para que haya vida psicosomática, para que continúe la vida psicosomática. ¿Qué pasa en la clínica del miedo al derrumbe, en esta fase depresiva o también en la fase del trastorno psicosomático? Hay trastornos en la mente, porque en la fase del trastorno psicosomático habría un pensamiento precoz. Aquí en la fase depresiva, como el pensamiento naturalmente ayuda a las fallas del ambiente de la madre, el bebé siente tristeza porque hay una falla del ambiente y entonces piensa y entonces se consuela, ¿no? Un consuelo momentáneo y es una forma de residencia de la psique en el soma. Entonces la mente naturalmente consuela, tranquiliza porque hay fallas del ambiente. Entonces, la psique se encarga del caos y la mente se encarga de las fallas del ambiente. La psique de la madre se encarga del caos del bebé en un inicio y la mente del bebé se encarga de funcionar en la fase depresiva cuando la madre falla. Esa es la función de la mente, ayudar en las fallas de la madre para que siga habiendo vida psicosomática. Ese es el referente esencial para pensar todas estas clínicas. Y lo que nos dijo en su trabajo de la mente y su relación con el psiquesoma, y nos lo repitió en algunos otros trabajos, es que la mente hace las veces de madre por sí misma,
sin ayudar a la residencia de la psique en el soma. La mente como si fuera la madre sustituta, ¿sí? En sí misma y no ayuda a la residencia de la psique en el soma. Eso es esencial, es un concepto básico. Entonces, todos estos serían trastornos en el pensamiento. En este caso, en este trabajo lo va a enfocar a las bases del self en el cuerpo. El self va a estar localizado en el cuerpo, pero son fallas del pensamiento. Para Winnicott, cuando él dice que no hay bebé en un inicio y que se sorprendió al mismo diciendo que no hay bebé como sí lo hay para Melanie Klein, ¿no? Porque para Melanie Klein hay pulsiones, hay un infante con pulsiones y esas pulsiones de vida y de muerte, al ser colocadas, proyectadas en el objeto, es que el bebé tiene conciencia, dijéramos, de esas pulsiones. Cuando Winnicott dice que no hay bebé, lo que hay es sostén. Entonces él dice que la inseguridad, de hecho, tiene un trabajo. La angustia está asociada con la inseguridad en el sostén. Entonces el eje es el sostén. Entonces, siempre que estemos pensando toda esta clínica de desarrollo emocional primitivo con Winnicott, esa es un eje, ¿sí? Porque entonces el gesto espontáneo es el verdadero, dice, es el ser verdadero en acción. La madre que está a la captura del gesto espontáneo del bebé. Entonces el bebé crea el pecho. Entonces se trata de este self verdadero y del self falso que vimos que hay una flexibilidad, lo que estuvimos viendo en el trabajo anterior, sobre la distorsión del self, ¿se acuerdan del yo en términos de verdadero y falso self? Cómo puede haber grados y cómo hay flexibilidad, ¿no? O rigidez, como el falso self en su aspecto cortés saludable que lleva una actitud social o cómo puede haber un falso self sumiso y escindido que erróneamente se toma por el niño total, como vamos a ver en el caso del Liro, que está sometido, su self está en el self de la madre. Él no piensa por él mismo, él es en los pensamientos de la madre, en la culpa, en la preocupación de la madre porque se esté operando y operando y operando. El centro, no hay nada, y el centro o el vacío se va llenando del sostén y de estas experiencias de ilusión de ser el creador del pecho, de ser el creador de él mismo por sí mismo, él mismo se crea a sí mismo. Entonces estamos viendo cómo cualquier falla, la inseguridad que pueda haber en este sostén tiene que ver con la angustia. Dice, hay una angustia sin dolor, porque la angustia para Winnicott es el sentimiento de vivir en el cuerpo. Cuando Winnicott nos centra en que no hay bebé, que hay sostén, y si ese sostén es inseguro o no hay sostén en un medio atacante o es impredecible, a veces sí hay, a veces no hay, es irregular. Entonces, todo eso va a dar lugar a todas estas clínicas de las angustias innombrables o del trastorno psicosomático o del miedo al derrumbe o ya más adelante de la tendencia antisocial. Pero sí es interesante colocar siempre este planteamiento de Winnicott, el centro, el verdadero self es el gesto espontáneo del bebé. Ese es el verdadero self. Ahí donde la madre descubre, se sorprende de que ahora su bebé, ¿no? Hace algo nuevo, de que ahora, y eso pasa en la clínica, los pacientes nos sorprenden, ¿sí? Ahí donde el paciente no nos lo esperábamos o nos sorprende, ¿no? O de repente, ¿no? Se equivoca y cuando Winnicott dijo que le sorprendió y le dio mucho gusto cuando su paciente le habló por equivocación pensando que era el carnicero. Claro, todas esas equivocaciones tal vez, en vez de ser como lapsus, olvidos, cuando está funcionando la represión secundaria, en este sentido son maneras a lo mejor de hacer espacio, de generar un espacio, porque cuando el bebé se crea el pecho en ese sostén, está identificado con ese espacio potencial. Hay toda una línea de los espacios potenciales donde Winnicott plantea, ¿no? Donde hay toda este espacio potencial, el espacio potencial del juego, el espacio potencial del objeto transicional. O sea que hay todo un movimiento de sublimación primitiva, primaria, desde el gesto espontáneo, donde no pasa por lo que se ha introyectado de lo proyectado. O sea, hay todo un movimiento de creación primitiva en la ilusión, donde el bebé se crea a sí mismo por sí mismo,
que sería como sublimación primitiva. Los fenómenos transicionales son esta manera de que se esté negativizando, olvidando permanentemente, ¿no? O sea, que esté funcionando lo negativo, lo que se olvida, lo que se destruye y sobrevive. Entonces siempre hay esta negativización, este olvido, este espacio potencial, un espacio que es de paradojas, es y no es, porque cuando crea el pecho es y no es el pecho, crea el pecho estando presente. Todo este mundo de sublimación primaria primitivo es un mundo de paradojas, siempre funcionando. Lo que pasa en estas clínicas es que no funcionan los espacios potenciales, no funcionan los fenómenos transicionales. Y entonces la mente, o ya sea precoz, o la mente, ¿no? Supliendo a la madre, pero no haciendo vida psicosomática, es todo un tema acá. Y entonces, en vez de llegar, como nos decía en el artículo pasado, a la originalidad creativa, que sería una forma de residencia de la psique en el soma, o a soluciones de transacción, ¿verdad? Este sentirse con tristeza por la falla del ambiente que piensa y se consuela, hay un pensamiento que trata de hacer las veces de madre. Ahorita entonces vamos a iniciar las bases del self en el cuerpo. Bueno, vamos a ir viendo cómo, bueno, en un enfoque no se trata del cuerpo, lo deforme del cuerpo, sino de lo deforme en el self. Si hay una deformidad en el self, por la participación emocional de la madre ambiente o la actitud del ambiente que deforma el self. Bueno, dice, mi propósito al escribir este artículo es explorar un material clínico que esclarece la interrelación que existe entre el niño que crece y su cuerpo. Obviamente este es un tema muy amplio y la especialización en una esfera cualquiera lleva en forma automática a descuidar otras esferas, como la del pensamiento, que sí lo considera. Sin embargo, puedo tomar el término personalización que he utilizado en otro contexto y ver de qué manera lo ilustra en detalle la labor clínica de la psiquiatría infantil y el psicoanálisis. Cuando hablamos de personalización, estamos en la fase depresiva. El término personalización como una especie de versión positiva de despersonalización, el cual ya ha sido usado y sometido a discusiones bastante completas. Aunque son varios los significados que se le atribuyen, en general se vinculan con la pérdida de contacto de un niño o paciente con su cuerpo y el funcionamiento de esto. Y ello implica la existencia de algún otro aspecto de la personalidad. Con el término personalización se pretendía llamar la atención sobre el hecho de que en lo tocante al desarrollo, la residencia en el cuerpo de esta parte de la personalidad y un firme alcance entre lo que allí haya y lo que llamamos psique representa un logro en el estado de salud. Este logro es gradual y no es un signo malsano, sino por el contrario, un signo de salud que el niño sea capaz de usar las relaciones en las que tienen máxima confianza para a veces desintegrarse, despersonalizarse y aún por un momento abandonar el impulso casi fundamental a existir y a sentirse existente. Aquí recordamos entonces cómo le da importancia a cuando el bebé puede estar relajado estando no integrado, cuando puede olvidar de la madre, estar solo en presencia de la madre, cuando puede destruir al objeto y el objeto sobrevive. Entonces, estos momentos donde puede estar despersonalizado en algún momento o sin existencia, estos momentos son importantes, ¿no? De estar relajado estando no integrado. Así pues, en el desarrollo sano, ambas cosas marchan juntas, el sentimiento de seguridad en una relación, conservando la oportunidad para la anulación tranquila de los procesos de integración y al mismo tiempo facilitando la tendencia general heredada por el niño hacia la integración y, como destacaré en este artículo, en lo referente a la residencia en el cuerpo o habitarlo y el funcionamiento corporal. El avance evolutivo está muy asociado con esta residencia, así como con otros aspectos de la integración, pero es en todo sentido aterrador para el individuo en cuestión si no le queda abierta la posibilidad de un retorno a la dependencia total. Y esto es particularmente válido en el campo clínico entre los 2 y los 5 años de edad, tras lo cual, en lo que respecta a la experiencia clínica, el retorno a la dependencia queda desdibujado en toda una serie de complicaciones.
En la adolescencia hay otro periodo durante el cual, a raíz de las vastas implicaciones del nuevo y rápido avance en materia de enfrentar el mundo y habérselas con él, vuelve a presentarse la necesidad de tener abierta la ruta de regreso a la dependencia. Clínicamente es estable que esto se manifieste en la prepubertad cuando el adolescente tiene entre 12 y 14 años. Más adelante, la dependencia puede quedarse entremezclada muy fácilmente con esa dependencia natural libre de elementos regresivos en lo que hace a los padres y que apunta hacia el estado adulto a la que se denomina estar enamorado, así como con todas las clases de posibles experiencias que circundan dicho enamoramiento. El término personalización, que yo he utilizado en mi propio beneficio, tal vez no sea aceptable en líneas generales, pero a mí me ha permitido reunir ejemplos de mi labor clínica que son pertinentes para este aspecto del logro en el desarrollo humano. Desde mi punto de vista, un caso importante es el que he publicado en detalle en otro sitio, el caso de Liro, y sobre el cual no me propongo entrar en pormenores en este contexto. Aquí deseo referirme al caso en mi propio idioma. En el historial clínico, Liro es un niño de 9 años, 9 meses. Entre Liro y Winnicott no había un lenguaje común y se dio la comunicación por intercambio de dibujos sobre la base del juego del garabato teniendo un intérprete. Liro logró comunicar su particular necesidad vinculada con su desarrollo y también una complicación en la actitud de su madre respecto de un defecto físico del niño, puesto que padecía de sindactilia igual que la madre. Liro se encontraba en tratamiento en el departamento de ortopedia y le sorprendía la facilidad de cooperación del niño. Había sido sometido a innumerables operaciones en las manos y en los pies. La sindactilia es hereditaria y dentro de una familia bastante numerosa, Liro era el único que heredó el problema. La madre de Liro solo podía aceptarlo si hacía todo lo posible para curarlo de esa deformidad de la que se sentía responsable. De hecho, cuando Liro nació, la madre lo odió al grado de que lo tuvieron que separar de la madre. Al hacer para este niño todo cuanto estaba en sus manos, la madre comprobó que le había tomado más cariño que el resto de sus hijos. La madre se encontraba en la búsqueda permanente de mayor ayuda ortopédica, pidiendo en verdad de una cirugía plástica mejor que la que el cirujano podía efectivamente ofrecer, mientras que el niño estaba comunicando una cosa distinta a una necesidad de ser normal para tocar la flauta. Ignoraba el sentimiento de culpa de su madre. Lo que Liro necesitaba era ante todo estar seguro de ser querido tal como había nacido, en algún inicio teórico de su existencia. Si se lo aceptaba con una deformidad, lo que implicaba que era normal nacer con sus manos y pies como los suyos, podía seguir adelante y prestar toda cooperación a su madre y el cirujano. Comunicó esto sin una motivación consciente, sino a través de su gran amor por los patos, y en el primer dibujo en donde vio las patas palmeadas de un pato. En un momento posterior de la entrevista pudo usar una anguila como símbolo de su temprano estado, antes de que cobrara relevancia la cuestión de los brazos y piernas o de los dedos de las manos y los pies. Entonces aquí recordamos que cuando pudo usar una anguila, la palabra uso tiene esta connotación muy importante para Winnicott, ¿sí? De pasar de la relación del objeto subjetivo a la sobrevivencia del objeto, cuando ya entonces se puede usar al terapeuta o usar un dibujo. Es evidente que el examen de este caso da lugar a varios puntos de interés teórico. Es evidente que un niño ignora en un comienzo una disparidad como esta. Poco a poco, con el correr del tiempo, tiene que recorrer el hecho de su deformidad. Es posible que Liro jamás la hubiese reconocido hasta la entrevista con Winnicott a los 9 años y 9 meses. El niño debe ser capaz de amoldarse a la actitud de su madre y de otras personas respecto de su malformación y a la larga será menester que se considere a sí mismo anormal. No obstante, en un principio su propia forma y funcionamiento somático deben representar para el niño la anormalidad. Tal como es en un comienzo, así se lo debe aceptar, así se lo debe querer. La cuestión es que pueda ser querido sin sanciones. Un corolario sería que casi todos los niños han sido aceptados en las últimas etapas previas al nacimiento, o sea, cuando hay una buena predisposición para este, pero el amor les ha sido manifestado como un cuidado físico, el cual, tratándose del feto en el útero, es por lo general, aunque no siempre adecuado.
En estos términos, la base de lo que llama Winnicott personalización o la ausencia de una especial proclividad a la despersonalización se establece aún antes del nacimiento y es, por cierto, una cuestión significativa una vez que el niño debe ser sostenido por personas de las que hay que tener en cuenta, además de sus reacciones fisiológicas, su participación emocional. Al inicio, esa parte del desarrollo infantil que llama personalización y que también podría designarse como la residencia de la psique en el soma, se ha de hallar en la capacidad de la madre o de la figura materna para sumar su participación emocional a la que originalmente es física y fisiológica. Bueno, y ahora pasamos a la consulta de Jill, de 17 años, en el año de 1968, y usa esta consulta, que llegó Jill a usar esta consulta en forma positiva y de hecho le posibilitó seguir adelante su desarrollo que se había detenido. En una carta, la madre previa a la consulta le informó lo siguiente, que Jill se ha sentido un poco perdida. Parecería como si sus problemas fuesen principalmente sociales o educativos. Sus quejas públicas y manifiestas se relacionan sobre todo con su posición frente al mundo. Le cuesta hacer amistades, se siente tonta y le falta el sentido de una finalidad. Piensa la madre que estas quejas suyas están enmascarando tal vez un resentimiento más profundo sobre su familia o falta de familia, o sobre ella, la madre, por diversas razones que ella no es capaz de expresar. Son ellos, sin duda, los que de algún modo fallaron en cuanto a dotarla de confianza en sí misma, de manera tal vez que en vez de sumarse a los de su edad en la batalla que libran por la libertad, Jill está, por así decir, parada en la puerta, posiblemente esperando todavía a que se le supla lo que le falta antes de poder avanzar. Y añadió estas notas la madre, que había nacido en el año del 50, que había tomado pecho hasta los 9 meses, que era una bebé con una avidez satisfactoria. A sus 3 años falleció su padre, que era 30 años mayor que la madre. A los 12 años de Jill, la madre sufrió un derrumbe por una depresión grave, estando internada por 10 meses. Entonces, vamos a ver que estos datos no son en los que nos basamos para hacer un diagnóstico, sino en lo que ocurre en la consulta terapéutica. Describe esta entrevista con unas notas que tomó unas horas después. La consulta fue un 2 de julio de 1968 de Jill, contando con 17 años de edad. Es la primera hija única. El padre murió cuando ella tenía 3 años. Se sumó a la familia Tommy, que lo adoptaron, a quien en una oportunidad Winnicott había atendido en una consulta cuando tenía entonces 6 años y Jill tenía 8. Vino a la consulta sola Jill y se le veía como una muchacha delgada con un vestido largo de pana gris. Podría haberse dado 13 años y una de las primeras cosas que le dijo fue que tenía cerca de 18. Evidentemente le cohibía parecer tan delgada. Al principio hubo un periodo algo flojo durante el cual ni ella ni Winnicott sabían con certeza qué uso dar uno al otro. Pasó por los preliminares de costumbre Winnicott en cuanto al motivo por el cual había venido, si vino porque la mandaron o porque ella misma quería ser ayudada. Le dijo que solo tenía problemas en los estudios y que le preocupaba su trabajo en el colegio. Cuando debía escribir un ensayo se le producía un bloqueo mental y esto la deprimía mucho. Describió con cierto detalle la forma en que al recoger material para un ensayo y tener que armar todos los elementos, pronto arribaba a un punto a partir del cual no podía proseguir. Le hubiese gustado ir a la universidad, pero pensaba que su solicitud iba a ser rechazada porque no se sentía segura de querer entrar. Después de todo, no sería sino una continuación de lo que sucedía en el colegio. En otras palabras, volvería a ser retenida por el bloqueo de su funcionamiento mental. No tenía muchas amigas o amigos, por más que iba a la secundaria, parecía pensar que los temas que estudiaba no valían la pena realmente. Uno de ellos era el arte y le obsesionaba la pregunta que si hay algún arte que sirva para algo. Le habló un poco Winnicott sobre ella misma, su medio, le dijo que sabía que estaba viviendo con su madre sin padre y también que la madre le había contado acerca de sus depresiones, las de la madre, y acerca del trastorno que ocasionó en la vida de Jill el derrumbe que había sufrido cuando ésta tenía 12 años y que estuvo 10 meses en el hospital. Vemos cómo toda esta información todavía es un trabajo a nivel consciente, pero no hay un trabajo inconsciente
de trabajo de movimiento de regresión, progresión que vamos a ver en la consulta. Jill estaba tratando de decirle esto. Siempre pensaba que las cosas anduvieron realmente bien en su vida hasta que hubo algún accidente, o más probablemente algún accidente a partir del cual sintió una falta de confianza en que el resultado final pudiera ser satisfactorio. Comenzó a describir esto, dijo que siempre había sentido que podía acurrucarse como una manera eficaz de defenderse, pero desde el accidente ya no tenía confianza en esta defensa. Conversaron al respecto y pareció claro que, según ella pensaba, había una parte sobresaliente de ella que corría peligro en el medio en que estaba, pero dejaría de correr peligro si ella se acurrucaba. Como es natural, uno imagina la angustia de castración, pero este lenguaje parecía demasiado burdo para describir lo que estaba aconteciendo en la mente de esta chica. Pudo explorar este ámbito sin causar daño y le quedó la impresión de que no era una manera suficientemente buena de describir su angustia, en términos de angustia de castración. En un momento pasaron al juego del garabato. Pensó Winnicott que ella se sentiría más cómoda si hacían algo juntos y, por cierto, así pareció suceder. De modo que siguieron adelante como si fueran dos niños y con una naturalidad. Al primer garabato ella lo convirtió en una suerte de cisne. A su primer garabato Winnicott lo transformó en la cabeza de una chica con el cabello tan largo más o menos como el de Jill. Con mucha imaginación ella modificó el siguiente garabato de Winnicott hasta ser un perro visto desde abajo en un ángulo curioso. A su próximo garabato lo transformó Winnicott en lo que ella llamó un potrillo. Con el siguiente de Winnicott no pudo hacer nada, dijo, ya tiene demasiadas cosas. Esto se corresponde con algo que ella había dicho sobre la vida, lo compleja que puede llegar a ser en algún momento al agolparse toda clase de posibilidades. Con el suyo siguiente hizo un florero Winnicott. Coincidió en que tenía una forma reconocible de un florero de vidrio y pareció aliviada al ver que llegábamos a algo más simple y circunscripto. Del de Winnicott dijo, eso es una silla moderna. Convirtió Winnicott al siguiente de Jill en una especie de perrito, lo cual llevó a comentar que la familia de Jill tenía en la casa un border terrier. El de Winnicott lo cambió en una obra de arquitectura, una sala de conciertos de tipo moderno. Jill había trabajado en un estudio de arquitectura durante algunos meses en tareas menores, pero evidentemente le gustaba la idea de trabajar en arquitectura. Al suyo siguiente lo convirtió en un par de anteojos como los de Winnicott. Mientras sucedía todo esto, charlábamos aquí y allá. Le comentó que sus sueños no eran lindos, algo así como caerse en la calle o por las escaleras. Las piernas no la sostenían, etcétera. Le dijo que en verdad su pierna izquierda era 1 centímetro más corta que la derecha, lo cual no se notaba por más que usaba una minifalda muy corta, pero sin duda tenía gran significado para ella. Mencionó que en un sueño había sentido como si le faltase una extremidad. Cuando se volvieron a ocupar de su dificultad para concentrarse, le dijo Winnicott que al examinarse a sí misma sentía que en caso de recoger todos los fragmentos y echar una mirada para ver cómo podían armarlos, algo iba a faltar, del mismo modo que cuando recogía material para su ensayo. Y enlazó esto con el hecho indudable de que había tenido que vivir sin padre. Aparentemente no manifestaba ningún sentimiento sobre la muerte de su padre, salvo que la irritaba que hablasen de él las personas que lo habían conocido, sintiéndose muy excluida en tales ocasiones. Era algo que ellos habían conocido y ella no. Fue aquí cuando me dijo que su defensa, el acurrucarse, se había derrumbado después de un accidente en la calle. También tuvo otro accidente en el cual se le rompieron los dientes de adelante, obligándola a cesear, lo cual la cohibía. Comentó que había sido algo muy estúpido. Ella estaba vaciando una carretilla, en tanto el perro andaba husmeando porque se había escapado un conejo. De pronto el perro se asustó y ella se dio vuelta para reprenderlo, pero se le escapó de las manos la manija de la carretilla y le rompió los dientes. Dijo, es irónico, yo estaba enojada con el perro y terminé lastimándome yo. Este accidente la conmocionó bastante y sin duda trastornó también a la madre por el hecho de haberle cambiado el aspecto de su rostro. En esto reconoció Winnicott la existencia de un factor verdaderamente externo como lo fue la muerte de su padre cuando tenía 3 años. Dijo que el padre era de todos modos muy viejo. Por un rato examinaron sus sentimientos respecto de ser varón o mujer.
Había tenido muchas ganas de ser varón desde que llegó Tommy, cuando ella tenía 7 u 8, hasta que tuvo 10. Ahora probablemente preferiría ser mujer. Quiso pescar la envidia al pene de Tommy, pero ella simplemente dijo que conocía muy bien la diferencia entre varones y chicas antes de que llegara Tommy. Debe subrayarse que Tommy fue siempre un chico muy difícil. Jill continuó diciendo que cuando tenía 12 su madre se enfermó. Le preguntó si había soñado que era varón y su respuesta fue terminante: no lo había soñado. Tenía algunas amigas, tal vez 3 chicas. Y aquí vino una parte significativa de la consulta. Su dibujo de una extremidad faltante en el sueño, lo que ella siempre había sentido de sí misma. Más tarde volvió sobre esto y se refirió al color. Era como un muñón en una pierna, con la carne de color malva pálido, igual que la carne de un melgacho, o sea, de una disección biológica. Era un color de muerte. Al referirse a esto, dijo que pensaba más bien en una extremidad arrancada de una dentellada por un animal salvaje, que en una herida provocada en un accidente. Esto le hizo recordar el perro del accidente, en el que irónicamente fueron sus propios dientes los que saltaron por el golpe. A la postre le hizo la interpretación diciéndole que a su juicio esto era lo más cerca que ella podía llegar de su reacción ante la muerte del padre. No lo recordaba como persona ni hizo el duelo por su pérdida, pero cuando él murió, un fragmento de la vida de ella se había muerto junto con él, y por ende había algo faltante. Al mismo tiempo podía decirse que ella le arrancó algo a dentelladas, pues debíamos recordar la importancia de sus dientes, mencionados por ella en conexión con el accidente de la carretilla. Le señaló Winnicott que las criaturas de 3 años suelen juguetear con los dedos del padre o la cadena de su reloj o alguna otra de sus pertenencias mordiéndola aquí y allí. Y podía presumirse con bastante seguridad que ella había sido propensa a jugar así con su padre. La muerte y desaparición de éste le hizo pensar si, en vez de haber estado jugando a que lo mordía, quizás lo había mordido realmente, y el resultado de esto fue una fantasía de que le cortaban el dedo o lo que fuere. Pudo aceptar que esto merecía ser considerado. En definitiva, expresó cierta sorpresa por su dibujo de la extremidad que teníamos ahí delante para mirar, y que tanto había contribuido a poner de relieve este tema central, un sentimiento de que en cualquier examen de sí misma se habría encontrado algo faltante. Resultó que la extremidad que había sido arrancada de este modo era la izquierda, la que ella tenía más corta. Al final, hicimos una suerte de resumen y analizamos el posible valor de la entrevista, así como la eventualidad de que pudiera haberla perturbado. Por último, se mostró muy optimista, dijo sencillamente: me alegro de haber venido, adiós, y se retiró en un clima de cordialidad. Le hizo el comentario Winnicott de que la palabra apropiada era triste. Si ella podía liberarse de la angustia sobre lo que le estaba faltando, tal vez descubriría que lo correcto era decir que es muy triste para una niña que su padre muera cuando ella tiene 3 años. Los comentarios que hace Winnicott dice: este caso puede emplearse para ilustrar de qué manera, aunque una niña no sepa que tiene una extremidad más corta que la otra, llega un momento en que la actitud de sus padres y de los médicos, y en particular de su madre, con angustias hipocondríacas que ocasionalmente se consolidaban en una enfermedad depresiva, la obliga a aceptar el hecho de que algo anda mal en alguna parte. En este caso, la malformación era tan leve que se podría haber pasado por alto completamente. Sin embargo, al acudir a la consulta para mejorarse a sí misma y a su personalidad por no haber tenido un padre, con el detalle de que lo había perdido a los 3 años, cuando de acuerdo con la saga familiar ella estaba muy encariñada con él, Jill elaboró este hecho insignificante en un sueño, donde un animal salvaje le arrancaba una pierna. El mismo mecanismo operaba en su vida psíquica y hasta la consulta había sido incapaz de avanzar en su crecimiento emocional o intelectual. Ocurrió que después de esta fue capaz de retomar dicho desarrollo y el seguimiento mostró que en verdad se había logrado una eficaz psicoterapia. En el ser humano en desarrollo, la integración adopta una amplia variedad de formas, una de las cuales es el establecimiento de una relación de trabajo satisfactor entre la psique y el soma.
Esto se inicia antes de la época en que es preciso añadir los conceptos del intelecto y la verbalización. La base del self se establece por el hecho de que el cuerpo, estando vivo, no solo tiene forma, sino que además funciona. Las observaciones pertinentes a esto que ha llamado Winnicott personalización, a fin de conectarlo con el trastorno denominado despersonalización, se han efectuado primordialmente en el estudio directo de los bebés y sus madres, tal y como interactúan en forma natural. Y ahí está un trabajo de él sobre la observación de bebés, que son datos obtenidos de la interacción. Decimos que con Winnicott vemos la interacción, lo intersubjetivo y lo intrapsíquico. Como útil agregado a tales observaciones, quiero llamar la atención, dice Winnicott, sobre la ayuda que puede prestar el estudio de niños con anormalidades físicas. En este artículo solo había espacio para 2 ejemplos, pero ellos pueden bastar para ejemplificar de qué modo los detalles clínicos son capaces de echar luz sobre tales fenómenos complejos. Dada la naturaleza de muchas anormalidades físicas, el bebé no puede percatarse de que sean anormalidades. Más aún, tiende a suponer que lo que está ahí presente es normal. Normal es lo que está ahí. Suele suceder que el bebé o niño se percate de la malformación o anormalidad al percibir hechos no explicados, como por ejemplo a través de la actitud de los que componen su ambiente inmediato o de algunos de estos. Un ejemplo muy complejo sería el suministrado por la deficiencia mental, donde es justamente el aparato encargado de las percepciones complejas el que está invalidado por la misma deformidad causante de la distorsión ambiental. Aquí no me ocupo de un caso así. Creo que sería posible extraer un único principio de estos casos con la aplicación casi universal, y al efecto puedo emplear el mensaje que me transmitió Liro, a quien escogí como primer caso. De hecho, lo que me dijo al comentar su sindactilia congénita fue: cooperaré con cualquiera que me ayude a corregir mi anormalidad, siempre y cuando yo sea primero aceptado y amado como soy. Ser aceptado y amado como soy significaba para Liro como me llegué a conocer a mí mismo y conocer mi cuerpo antes de que la gente me viera como una normal. Y la gente tenía razón, porque según poco a poco pude yo mismo ver y comprender, soy deforme. De este modo, incluso un bebé deforme puede crecer y convertirse en un niño sano, dotado de un self no deforme y de un sentido de su propio ser basado en la experiencia de vivir como una persona aceptada. Las distorsiones del yo pueden provenir de las actitudes distorsionadas de quienes cuidan al niño. La madre está permanentemente presentando y volviendo a presentar el cuerpo del bebé a la psique y viceversa. Y fácilmente se puede ver que esta sencilla pero importante tarea se vuelve difícil en caso de que el bebé tenga una anormalidad que haga sentirse a la madre avergonzada, culpable, cerrada, excitada, desesperanzada. En tales circunstancias, ella hará lo mejor que pueda y no más. Un corolario de esto es que el psicoterapeuta necesita decir: el niño no puede recibir ayuda a causa de su anormalidad física. El self, el sentido del self y la organización yoica del niño pueden estar todos ellos intactos, ya que se basaron en un cuerpo que era normal para el niño en su periodo formativo. Y podríamos poner que el self estaría en la fase de integración a integración o de sostén. El sentido del self estaría en la fase de depresiva y la organización yoica, y hay un yo, en la fase de comprensión o realización. Con respecto a este artículo, lo principal tiene que ver con la palabra self. Me pregunté si podría escribir algo acerca de este término, pero desde luego, tan pronto me puse a hacerlo, descubrí que hay mucha incertidumbre, incluso en mi propia mente, sobre su significado. Comprobé que había escrito lo siguiente, y es la descripción que se hace del self generalmente cuando se trabaja con Winnicott. Dice: para mí el self, que no es el yo, es la persona que soy yo y solamente yo, que tiene una totalidad basada en el funcionamiento del proceso madurativo. Al mismo tiempo, el self se divide en partes y en verdad está constituido por ellas. Estas partes se aglutinan en una dirección interior-exterior en el curso del funcionamiento del proceso madurativo, auxiliadas según el caso en un grado máximo al comienzo por el ambiente humano, que sostiene y manipula y de una manera viva facilita. El self se halla naturalmente ubicado en el cuerpo, pero en ciertas circunstancias puede disociarse del cuerpo o el cuerpo de él.
Esencialmente, el self se reconoce a sí mismo en los ojos y la expresión del rostro de la madre, y en el espejo que puede llegar a representar el rostro de la madre. A la larga, el self llega a establecer una relación significativa entre el niño y la suma de identificaciones que luego de una suficiente incorporación e introyección de representaciones mentales, se organiza en la forma de una realidad psíquica interna viva. La relación entre el niño o niña y su propia organización psíquica interna se modifica según las expectativas desplegadas por el padre y la madre y por aquellos que se han vuelto significativos en la vida exterior del individuo. Es toda una gran definición del self en Winnicott. Es la definición por excelencia. La siguiente y última, el self y la vida del self es lo único que otorga sentido a la acción o al vivir desde el punto de vista del individuo que ha crecido hasta entonces y continúa creciendo, desde la dependencia y la inmadurez hacia la independencia, así como a la capacidad de identificarse con objetos de amor maduros sin perder la identidad individual. Y aquí nada más recordamos que Winnicott nunca habla de la independencia, siempre habla hacia la independencia. Bueno, pues y recordamos que entonces el gesto espontáneo es el ser verdadero en acción. Bueno, pues concluimos este artículo sobre las bases del self en el cuerpo. La primera parte.